Al 41361000 nos llaman y se comunican para llevarse el libro Historias Insólitas de la Selección Argentina. Su autor es Luciano Wernicke, que está al aire. Hola Luciano, acá Cristian, Gonzalo, Pablo y Lucho. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por llamarme. ¿Qué es lo más insólito de la historia de la Selección Argentina? ¿Qué es lo más? Sí, lo más insólito. Bueno, pero ¿cuánto dura el programa? El programa dura una hora, pero te damos un ratito para que nos cuentes. Bueno, lo que pasa es que la historia de la selección argentina tiene más de un siglo y una riqueza realmente llamativa, empezando porque es uno de los equipos que más partidos ha disputado en la historia del fútbol a nivel de equipos nacionales. Ujú. Por ejemplo, con Uruguay tenemos el récord de enfrentamientos entre dos seleccionados. Uno podría suponer que Inglaterra y Escocia, por ejemplo, eran las dos selecciones que más habían jugado entre sí, dado que empezaron 30 o un poco más de años antes que Argentina y Uruguay, y que se enfrentaron al menos una vez por año en el British Home Championship, que se jugó a lo largo de un siglo. Pero bueno, tenemos una historia muy vasta en competencias oficiales, que ya sean mundiales, Copa América, bueno, y otras selecciones, campeonatos juveniles menores, en fin. Y en todo ese más de siglo de vida, te diría son casi 120 años, ha pasado absolutamente de todo, y muchas veces lo que a lo mejor en una época parecía algo normal, a los ojos del siglo XXI avanzado puede resultar algo extraño. Claro. Por ejemplo, que la selección argentina no juntara 11 futbolistas para enfrentar a Brasil en una Copa América que se disputó en Buenos Aires. En esa época, esto fue en 1916, que fue la primera edición de la Copa América, que además fue un torneo que se organizó no por la Conmebol, sino por la Nación Argentina, como parte de los festejos del primer centenario de la independencia. En esa época los futbolistas eran amateurs, completamente amateurs, y tenían otras obligaciones laborales. Por lo tanto, el día del partido entre Argentina y Brasil, uno de los futbolistas no llegó a tiempo a la cancha de Sportivo Barracas, por una cuestión de trabajo que lo había demorado. Entonces los dirigentes, que solo habían citado a 11 porque las sustituciones no se habían incorporado al reglamento y no estaban vigentes, los dirigentes tuvieron que salir a las tribunas a caminar entre el público a ver si encontraban algún futbolista para completar los 11. Increíble. Y ahí estaba sentado un muchacho que se llamaba José Laguna, que era un futbolista de Huracán, que nunca había actuado en la selección nacional. Y bueno, palabra más, palabra menos, le dijeron, pibe, ¿querés jugar? Y este había ido, como todo el público en general, ¿no? Con traje, sombrero. Bueno, le prestaron botines, desde luego que le dieron el uniforme, y Argentina completó el equipo, salió a la cancha y ese día empató 1-1, y el gol lo marcó José Laguna, quien fue espectador y goleador del mismo partido. Increíble. De hecho, en esa época, o incluso hasta, no sé si en los 60 también, Perdón, te cuando... escucho muy, muy bajo. No llego a escucharte bien. A ver, te decía que en esa época también vos decías que no había cambios, no había sustituciones. Si un jugador se lesionaba, el equipo quedaba con 10. Claro, si un jugador seleccionaba, el equipo quedaba con 10. Los primeros cambios en partidos de fútbol se experimentaron en una Copa América de la década del 30. Y fue variando esto, hasta que se experimentó en los Juegos Olímpicos de México 68, que fue el primer torneo en el que ya empezó a regularse el tema. En realidad, la FIFA aceptó cambios en la eliminatoria del Mundial del 34. Esto no es muy conocido porque, bueno, pero en el repaso de esos partidos, de esos encuentros preliminares, se ve que en esa época los cambios los acordaban los capitanes o las asociaciones. Por ejemplo, en el diario La Estampa de Turín hay un artículo un día anterior al encuentro entre Italia y Grecia, que es otra curiosidad, porque Italia fue organizador del Mundial y tuvo que jugar la eliminatoria. Además, ese 1934 fue el primer Mundial con eliminatorias. Y en el diario dice
que para ese encuentro entre Italia y Grecia, el partido de ida, los delegados acordaron un máximo de 3 cambios por equipo. Y bueno, Grecia hizo los 3 cambios, Italia no hizo ninguno, porque el entrenador Vittorio Pozzo prefería no hacerlo, no utilizar ese sistema, porque después no iba a estar en vigencia para el Mundial, y solamente lo tenía previsto en caso de lesión, no en caso de actuación o de nivel de juego de algún futbolista. Luciano, ¿hasta qué época abarca el libro? ¿Perdón? ¿Hasta qué época abarca el libro? Y hasta el cierre de la edición, que fue fines del año pasado, o sea, creo que termina así con la clasificación de Argentina para este Mundial. Luciano, buenos días, Gonzalo te saluda. Y te quería preguntar, Buen día. ¿quiénes son los personajes más insólitos de la selección argentina? ¿Quiénes son los que más te dieron a vos, los que más te nutrieron para escribir el libro? Bueno, no tengo ninguna duda que Carlos Vilardo. Vamos, Narigón. Carlos, bueno, yo trabajé con él, hice su autobiografía y aprendí muchísimo, trabajamos varios meses juntos para ese libro. Sí. Y la verdad es que es un personaje absolutamente rico y vasto, no solo por su conocimiento del fútbol. Uno puede estar a lo mejor más de acuerdo o menos de acuerdo con la parte táctica o técnica o lo que a él le gustaba, que sin dudas a cualquier entrenador le gusta que su equipo juegue bien. Sí. A Bilardo se lo menciona siempre como antifútbol, aunque en realidad sus equipos normalmente estaban llenos de tipos con buen pie. Eso quizá un poco porque él fue sucesor de Osvaldo Subeldía, quien sí se caracterizó por tener jugadores de más marca y más un poco más toscos, pero Bilardo no. Bilardo salió campeón del Metropolitano con Estudiantes en el año 83, con un mediocampo que tenía a Alejandro Sabela, a Marcelo Treviani, que eran media punta, o sea, eran delantero y mediocampista creativo, si se quiere, podía jugar en las dos funciones. Ponce, el Bocha Ponce, sí. El Bocha Ponce. O sea, yo mismo he visto un partido de ellos, me acuerdo, en la cancha de Vélez, le dieron un baile, pero jugaban al fútbol de una manera extraordinaria. Y Argentina en el Mundial 86 jugó excelentemente bien. El equipo estaba muy bien armado. En el partido con Bélgica, por ejemplo, en la semifinal, Maradona hizo 2 goles, pero patearon al arco, o cabecearon, porque alguno, por ejemplo Ruggeri, 9 futbolistas diferentes, o sea que 9 futbolistas del equipo ensayaron un remate al arco. Y eso, si no hay un técnico que prepara al equipo para eso, no sucede. Claro. Si vos jugás con 4 o 5-4-1, es lógico que los 5 que están defendiendo difícilmente pasen el medio campo. Y eso no pasaba con Argentina. Luciano, ¿qué tal? Te saluda Pablo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Te quiero que nos cuentes cómo empezó esta historia, un poquito más o menos en la época de Bilardo, un poco más atrás, que si no me equivoco es en el Mundial del 74, de la numeración alfabética, porque es muy llamativa, es algo que nos llamó siempre la atención, ver al Beto Alonso con la 1. Inclusive en una Copa América del 97 apareció Bacedas con la 1 también. ¿Quién tomó esa decisión de que se numeren alfabéticamente las camisetas? Que quedaban horribles, aparecía un arquero como Filiol con la 5, ¿y cuándo se terminó y por qué? Bueno, eso es una determinación que es exclusiva de los entrenadores. Yo no recuerdo, ¿vos decís que en el 74 estaban numerados alfabéticamente? A ver, el arquero no. Me parece que Carnevali era el 1. Carnevali era el 1, sí, espera, y Hauser, no, está bien. Sé que en el 78 seguro, porque aparecía el Beto Alonso con el 1, que era horrible no, en el esa 78 imagen. Sí, no, pero en el 74 Carnevali tenía la 1, no, ahí no hubo. No, esta fue una cuestión de Menotti, claro. Se le ocurrió un poco, a lo mejor, a propuesta de la AFA probablemente. Sí. Pero eso más que nada me parece a mí que tuvo que ver con una situación de no condicionar a los futbolistas, porque si vos los ponés, a un arquero le das el 1 y después haces numeración de 11, y esto te lo dice Bilardo, ¿no? Cuando trabajás con un equipo, los que van a ser suplentes se te pueden caer anímicamente, y vos no necesitas a todos enchufados al 100%. Me parece que puede pasar por ahí la idea de Menotti.
Después, De cualquier manera, en el 78, hasta casi el final, faltaban muy poquitos días para el debut con Hungría, cuando se entrega la lista original, y porque eran 25 futbolistas que estuvieron concentrados 2 meses en la Fundación Salvatori, y al último momento, bueno, Menotti decidió sacar a los últimos 3, entre los cuales estaba Diego Maradona, claro. a pesar de que sus ayudantes de campo le manifestaban lo contrario, que Diego tenía que estar. Ahora, después, en el 82, Menotti también dio una lista por orden alfabético. Sí, Pero fíjate que Maradona tenía la 10, Kempes la 11, Patricio Hernández la 12. Sí. Y eso no es, claro. Me parece que no hay un orden Claro. ahí alfabético. Ahora, en la lista del 74, Luciano, la busqué ahora en Google, es una curiosidad porque, excepto Carnevali, que es el 1, a partir del 2 sí está en orden alfabético. Ayala, Babington, Claro, Balbuena, Babington tenía la Vargas, 3. Brindisi, Carrascosa, sí. Chazarreta. Sí, lo tenían. Sí, entonces fue bien menotista la decisión. Claro. Puede ser. Por ejemplo, Menotti no era tan estricto, porque Maradona pidió la 10. En realidad el que pidió la 10 fue Jorge Sisterpiller, que era su manager. Y Menotti le dijo que no había problema si Diego se la intercambiaba con el que le había tocado la 10, que en ese caso era Patricio Hernández, casualmente el compañero de habitación de Maradona en España, en la concentración de Villa Llojosa. Sí, de hecho y hay una y Copa Hernández América. se lo dio sin problema. Diego lo quiso recompensar con un reloj de oro, como un regalo por el gesto de Patricio Hernández, y Patricio Hernández lo rechazó, le dijo que se lo daba porque a él le parecía bien y que no tenía problema en cambiar el número. Sí, de hecho hay una Copa América, si no me equivoco, una Copa América es un torneo acá en la Argentina que Maradona tenía la 6. Sí, ahí sí creo que coincidía el apellido de la M con el número 6. Un Maradona, creo que si no me equivoco, esto es post-mundial 78, usaba la 6. Después sí, como vos decís bien, como contás. Pero sí, lo que pasa es que en esa Copa América no se jugaba como se juega hoy. Se jugaba a lo largo de muchos meses y se armaban planteles para un partido, un fin de semana, claro, y a lo mejor otro, y después se cortaba. Porque Maradona no completó esa Copa América, y Menotti tampoco, porque ambos se fueron al Mundial Juvenil de Japón. Fue en el 79 esa Copa América. Sí. En y Argentina, cancha de Vélez, ¿no? Sí. Federico Sacchi quedó como técnico, y bueno, Argentina pues quedó eliminada, ¿no? Sí. ¿Te hiciste bilardista, Luciano? Perdón, no escuché. ¿Te hiciste bilardista, Luciano, después de laburar con Bilardo? No, yo nunca fui bilardista. Sí reconozco muchas cosas positivas de Carlos. De hecho, después, en octubre del año pasado, presentamos la autobiografía de Mario Kempes, y la hice yo también con Mario, y él es mucho más menotista, y sin embargo, ninguno de los dos influyó ¿viste? Yo no creo en esa grieta, no creo en ninguna grieta. Me parece que hay cosas buenas de ambos lados, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Siempre en toda grieta pasa eso. Me parece que las cosas no son solamente blancas o solamente negras. Claro. Que hay otros colores también, ¿no? Y bueno, yo creo que así como es cierto que los equipos de Bilardo en algunos periodos fueron muy malos o no jugaban bien, también es verdad que en el Mundial 86 fue un equipazo que anduvo perfecto. No fue un equipo defensivo, no fue un equipo al que se le puede objetar nada extraño, excepto el gol con la mano de Diego, pero que es una reacción del momento, ¿viste? Un impulso momentáneo, así, que se da en una milésima de segundo. Probablemente producto de la picardía en la que se forjó Diego como jugador. Pero a mí la verdad que no me parece que un equipo como está tachado Bilardo, ¿viste? De antifútbol y demás, para nada. Esa selección jugó excelentemente bien, y al mismo tiempo, hablando con Mario Kempes, él me reconoció que Menotti, que siempre se lo cree un técnico que solo mira a su equipo y prepara a su equipo, y al que supuestamente no le importa lo que haga el rival, ¿no? Mientras que de Bilardo se dice que es obsesivo en el análisis y la información que obtiene del rival, Menotti preparaba a los equipos también en función de lo que tenía enfrente. Por ejemplo, Argentina juega la final con Holanda en el Mundial 78. Sí. El último partido de Holanda es con Italia, que es en el que se clasifica, y hay 2 goles en ese encuentro, 2 goles de afuera del área. Uno lo hace Ernie Brands, que era el lateral derecho,
y el otro Ari Hahn, que era un mediocampista defensivo, pero bueno, en los papeles defensivos, porque viste eso del fútbol total, no es que no había posiciones fijas, porque sí, el equipo se paraba de una manera, pero en función del movimiento de la pelota se iba cambiando a raíz de las necesidades de los complementos, de las, bueno, del movimiento de jugadores que se iban cubriendo los espacios que dejaba otro por cuestión de movimiento y de juego. Y Menotti, cuando el equipo se clasifica después de golear a Perú y viaja a Buenos Aires, dedica todos los días previos al partido en la Fundación Salvatori a tapar justamente la subida de estos dos jugadores, a evitar que patearan al arco, porque tenían, se pueden ver en YouTube, Ari Hahn hizo 2 golazos afuera del área en el Mundial, y Brands, bueno, hizo 1, pero eran tipos muy peligrosos. Entonces la misión del Negro Ortiz, sobre todo mientras estuvo en cancha, fue tratar de tapar la subida de Brands, y Mario que era una especie de 10, pero que era goleador y que llegaba de atrás, pero arrancaba, digamos, se metía mucho en el área rival, pero arrancaba más de atrás. Tenía por función, cuando atacaba a Holanda, tapar la subida de Hahn, no podía quedarse pescando, ¿entendés? O sea que no es que Menotti... No, claro. Quedó a las... Y esto es una de las anécdotas, ¿no?, que te puedo contar. Pero claramente Menotti sí trabajaba en lo que hacía el rival y muchísimo. Luciano, buen día. Lucho te saluda. Mis Hola. compañeros antes te preguntaban por hasta dónde llegaba el libro. Yo te quiero preguntar cuál fue el último hecho insólito que tuvo la selección argentina. El último hecho insólito, y bueno, ya tiene que entrar en un próximo libro, y tiene que ver un poco con las lesiones de los jugadores, con todo esto que ha pasado a nivel celeste y blanco solamente, porque a nivel mundial ha pasado un montón de cosas, como claro, la salida de Julen Lopetegui como técnico de España. Hoy se utilizó el VAR para determinar jugadas muy importantes, muy trascendentales. Ahora, a nivel seleccionado argentino, y bueno, a mí me parece que hay cosas que se dejaron pasar un poco a la ligera, más que nada para no generar, problemas internas, para que los jugadores estén tranquilos. Me parece que no se metió demasiada presión con información de cosas internas, salvo, por ejemplo, un periodista que denunció, apresuradamente que Jorge Sampaoli había tenido una situación con una cocinera del predio de la AFA. Todas esas cosas que en general, por supuesto, si han pasado tienen que denunciarse ante la justicia, pero que si no han pasado, la verdad que no ayudan en nada, ¿viste? Me parece que juegan demasiado en contra. Yo francamente no sé si eso sucedió o no sucedió, lo ignoro. Sí se sabe, por ejemplo, que Sampaoli a fines de diciembre del año pasado tuvo un incidente con un agente de tránsito. Está filmado. En Sí. Casilda, claro, durante el casamiento de su hija. Lo que pasa es que ese punto, particularmente, no tiene que ver necesariamente con algo de la selección, ¿entendés? Claro. Uno puede decir, sí, Sampaoli no me gusta porque tiene un carácter, un comportamiento determinado, pero no, eso me parece que no influye sobre él como técnico. Sí podés objetarle que a lo mejor no es demasiado riguroso con sus jugadores, y recuerdo el incidente de Arturo Vidal en la Copa América de Chile, que tuvo un día libre y salió y se puso de sombrero la Ferrari, o el caso de Ansaldi, que no está mal que Ansaldi haya tenido un día de relax con la esposa dentro de un jacuzzi. Lo que a mí sí me parece que no es correcto, pero no por Ansaldi, por cualquiera, es el exhibicionismo. Yo en eso no estoy de acuerdo. El exhibicionismo en todo sentido, ¿viste? No, me parece que Ansaldi tendría que haber cerrado la puerta del baño. Yo no tengo por qué ver lo que hace Ansaldi dentro del baño. Vos decís, bueno, vos podés mirar para otro lado, pero te aparecen 20 veces, 25 veces las fotos que se suben a Twitter, a Facebook, que vos las ves sin querer ver también, porque te aparecen de golpe.
Me parece que ahí se equivoca Ansaldi, ¿no? Él tendría que haber cuidado un poco más su intimidad, pero por él, por sus hijos y demás. Luciano Wernicke, autor del libro Historias insólitas de la selección argentina. Gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias.